Unidad 3, primera parte, cinética de partículas, métodos del trabajo y la energía. Son estos 6 temas: concepto de trabajo, trabajo de una fuerza constante y variable, potencia y eficiencia. Luego principio de trabajo y energía, fuerzas conservativas y energía potencial, y ley de la conservación de la energía. En esta primera parte veremos los primeros 3 temas, desde concepto de trabajo, trabajo de una fuerza constante y variada, y potencia y eficiencia. Concepto de trabajo: trabajo efectuado por una fuerza constante que actúa sobre un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Súper importante que ambas sean paralelas para definirlo o concebirlo como trabajo matemáticamente hablando. Trabajo de una fuerza constante y variada. Entonces, si yo tengo en este anagrama, lo que tengo es una fuerza y una diferencial de posición, de un cambio de posición. Entonces, el trabajo, que está manifestado como du, es igual a la fuerza ds coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiene una resultante, pero yo necesitaría que esa fuerza fuera paralela, tendría que estar en el mismo sentido que el diferencial R. Entonces, para tener la componente de la fuerza hay que multiplicarla por el coseno del ángulo. Si es variada, tendríamos entonces que el trabajo será igual a la fuerza por el desplazamiento, pero aquí lo que estamos viendo es que nos dan la fuerza, su componente fuerza, como una función de la posición, está cambiando respecto a la posición. Entonces, si va cambiando respecto a la posición, al diferencial S, tendríamos que hacer un método de integración, y sabemos que nosotros, si integramos esa función del trabajo respecto a la posición, si yo integro tendré el área bajo la curva. Entonces, en la dinámica, en mecánica, sabemos que el trabajo va a ser el área bajo la curva de la función de fuerza respecto a la posición. Eso será el trabajo en una fuerza variable. Si es constante, pues no hay ningún problema. Aquí nos están poniendo un anagrama de rectilíneo. Entonces tengo un desplazamiento rectilíneo. Entonces yo necesitaría que ese desplazamiento ds y la fuerza, sería su componente coseno, tendrían que ser en la misma dirección. Teniendo la misma dirección, pues solamente se multiplican esa fuerza por esa distancia. O con la misma fórmula definimos que al integrar una constante, pues simplemente nos va a dar el valor. Y ya el valor sería de ds, pues sería s, desde una posición final a una posición inicial. Entonces nos quedará que es esta fórmula. El trabajo en términos del peso. Entonces aquí igual las condiciones del peso. Yo puedo ver que en un espacio tridimensional está un objeto moviéndose, pero el peso es una fuerza. Entonces sabemos que esa fuerza está simplemente sobre el eje. En este caso sería el eje de las y, será el eje de las j. Entonces yo sé que si yo hago la integración de ese trabajo, pues el único valor que tendría trabajo es el eje, porque es paralelo a esa fuerza. Entonces es el único argumento que tendría que ser integrado. Si yo lo integro, como es el peso sería constante, entonces será W, cambio de posición sobre la vertical. Ese sería trabajo debido al peso. ¿Por qué negativo? Esto está en términos de la cantidad de trabajo que yo requeriría para levantar un objeto. Pues en un flujo de trabajo y energía, cuando tú ingresas trabajo a un objeto para obtener algo, tendrías que ponerle valor negativo. Pero si tú obtienes trabajo de una energía, si estás obteniendo trabajo del sistema, es el valor positivo. Entonces, este signo que estoy marcando es si yo necesitaría trabajo para subir un objeto hacia arriba. Si el objeto, derivado de su movimiento, me genera trabajo, que va de arriba hacia abajo, pues será positivo. Y la fuerza de un resorte.
recordando que un resorte se rige por la ley de Hooke, que es constante del resorte por la deformación del resorte. Entonces sabemos que va subiendo, va teniendo una tendencia a subir. La pendiente de un esfuerzo contra la deformación en el resorte. Aquí, independientemente si es positivo o negativo, lo importante es saber que el resorte, al ser deformado, siempre te va a entregar trabajo. Entonces, si yo integro a esa fórmula de la ley de Hooke, la ley de Hooke es integrada KSDS, al integrarse nos quedará un medio de KS2 menos un medio de KS1, y el signo negativo es derivado de si está con presión o es la cantidad de energía que requerimos para deformar el resorte. Finalmente nos queda el valor de KS1 menos KS2. Vamos con potencia y eficiencia, recordando los conceptos de que potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, o el trabajo efectuado en un intervalo de tiempo. Entonces, como lo habíamos comentado, es el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Si yo lo pongo como diferenciales, lo que hago es integrar. Entonces yo integraría a esa función, que también esta función es el trabajo, es la fuerza por el diferencial de posición. Paralelos, siempre paralelos. Entonces, si yo tengo esas dos, dx dt, sabemos que eso es velocidad. Entonces, la potencia puede ser definida o por el trabajo entre el tiempo o la fuerza por la velocidad. La eficiencia se va a definir como la razón entre la salida de potencia útil producida por la máquina y la entrada de potencia suministrada en la máquina. Ojo, aquí va a ser la potencia que te da la máquina, y esta siempre va a ser la potencia requerida para que el sistema funcione. Entonces, recuerda que puede haber pérdidas por poleas, puede haber pérdidas por fricción, por calentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si tú pones un motor de 50 caballos de fuerza y el sistema requiere 52 caballos de fuerza, pues no te va a dar. Siempre necesitas que la potencia de entrada sea mayor a la de salida. Si tienes el motor de 50 y nuestro sistema es de 45, ahí tendríamos que ver que la eficiencia del sistema como tal es 45 entre 50 por 100. Nos da un valor de 90% de eficiencia, es muy alto. Entonces, eso es la eficiencia, es la potencia del sistema entre la potencia suministrada por algún motor o una máquina.